De nuestro gran portafolio de sistemas para pie y tobillo, Madison Ortho presenta Sistema de placas LCP de ángulo variable Volga. Su diseño anatómico las hace ideales para artrodesis, fijación y osteotomías de pie. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Pues para hablar de la neuritis de Baxter o la neuropatía de Baxter, tenemos que referir primeramente el dolor crónico de talón, mejor conocido como talalgia. Y pues conocemos muy bien las distintas estructuras que están relacionadas con esto. La fascia plantar, el espolón, que no necesariamente es lo que duele, pero mucha gente lo refiere. Tenemos el atrapamiento de la rama del nervio plantar lateral, y algunos temas más como problemas del cojín adiposo o una hernia de disco. La fascia plantar tiene una inserción distal elástica y la inserción proximal es fija, es en el calcáneo, y la parte adyacente a esta es la que más sufre. Hay algo que conocemos como compliance, esto es qué tanto se puede elongar la fascia plantar y solamente permite el 10% de su longitud total. Bueno, entonces, ¿por qué los pacientes sufren de fascitis plantar? La realidad es que no hay un consenso claro para decir la etiología de la fascitis plantar es esto. Sin embargo, sabemos que está relacionado a los síndromes de sobreuso. Y esto es como las personas que permanecen mucho tiempo de pie o aquellos que están acostumbrados a caminar cierta distancia y de repente un día la duplican y lo triplican. Y esto condiciona la aparición del dolor en el talón. Es más frecuente en el sexo femenino 2:1, en la edad entre 40 y 50 años, con un índice corporal mayor de 30, típicamente aparece durante la mañana, con el primer paso de la mañana el paciente se queja, y con lo que pensábamos que era clásico del corredor recreacional ya sabemos que no, puede ocurrir en cualquier parte de la población. Estas son las áreas más frecuentes de dolor cuando hacemos el diagnóstico de talalgia. Y si revisamos la literatura mundial, en los buscadores internacionales vemos el PubMed, se han publicado 1580 artículos. Y en estos podemos encontrar todas las formas de tratamiento posibles, tanto conservadoras como quirúrgicas. La fascitis plantar es de los que más artículos se han publicado en cuanto a tratamiento y son muchos y muy variados. Nosotros también hicimos en el Hospital Universitario un estudio en el que se comparó la toxina botulínica y la aplicación de esteroides intralesionales. Quiero hacer mención que fue el artículo más leído cuando apareció este fascículo de la Foot and Ankle International. Ahora, se ha hablado mucho de cuál es el tratamiento. Sabemos perfectamente que hay muchos y muy variados. Cuando se inició la época quirúrgica es la forma endoscópica, pero realmente esto ya quedó no en el olvido, pero muy poca gente lo hace, puesto que nada más el éxito es del
alrededor del 50%. Y de los pacientes en los que se les libera el gastrocnemio medial para una fascitis plantar, vemos que libres de dolor y los que tienen una significante mejoría llega hasta el 80%. Bueno, ¿y qué pasa si resecamos toda la fascia plantar? Una resección completa a nivel de la inserción contra una resección parcial. Vemos que es infinitamente superior a hacer una resección parcial. En términos generales, el tratamiento quirúrgico de la fascitis plantar da 80% de buenos resultados. Desgraciadamente, cualquiera de los procedimientos que elijamos cursan con una morbilidad elevada, una recuperación prolongada y siempre va a quedar cerca del 20% de los pacientes con algún tipo de molestia. Vamos a hablar ahora sí de la neuritis de Baxter. Y para hablar de la neuritis de Baxter, pues necesitamos. El doctor Baxter es egresado de los hospitales del área de Texas, donde realizó su residencia. Posteriormente ahí mismo realizó su fellow en cirugía de pie y tobillo. Estamos hablando de 1974 y en 1996 el doctor Baxter fue nombrado como médico de la delegación olímpica de los Estados Unidos de Norteamérica para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y Baxter hizo la siguiente descripción. Él era el médico de la delegación olímpica en 1996 de Estados Unidos y entonces notó que muchos de sus pacientes tenían fascitis plantar, pero localizó un punto exquisito y es el que corresponde precisamente a la primera rama del nervio plantar lateral y se le conoció como el nervio de Baxter. Y como anécdota, ustedes saben que realizar actualmente un procedimiento sin tener un estudio que lo justifique, pues en ciertos países es causa de demanda. Y la realidad es que el doctor Baxter operó muchos pacientes simple y sencillamente con el diagnóstico clínico y nunca fue demandado. ¿Y cuál es la sintomatología? Pues dolor exquisito precisamente donde pasa el nervio y algo que podemos ver es que el abducir el quinto ortejo es parte de la sintomatología que algunos pacientes presentan. Y si buscamos en la literatura lo que es el síndrome de Baxter, vemos que solamente 284 artículos han sido publicados. Y si buscamos como neuropatía son 76 en el buscador internacional PubMed. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, viene el nervio tibial posterior con sus tres ramas, que son la rama plantar medial, la rama plantar lateral y la rama calcánea. La rama plantar lateral entra propiamente en lo que es la planta del pie a través de la fascia del abductor propio del primer ortejo y se pinza junto con el cuadrado plantar. Y la segunda área de probabilidad de pinzamiento es en la parte más baja de la tuberosidad posterior del calcáneo, donde cursa el flexor corto de los dedos y al llegar al abductor del quinto ortejo es el sitio exacto de pinzamiento. Son los dos lugares que se pueden identificar de pinzamiento. Y para corroborar nuestro diagnóstico clínico tenemos los estudios de imagen. Desgraciadamente la resonancia magnética, que sería de los más exactos, es dependiente del observador. Y se trata de un nervio muy pequeño, muy delgado, el cual muchas veces es difícil de ver. Sin embargo, el dato más prevalente es que se encuentra atrofia del músculo abductor del quinto dedo y eso nos representa que el nervio ha estado pinzado por un largo periodo de tiempo. Igualmente, los estudios de electromiografía y conducción nerviosa, con un nervio tan pequeño, una rama que corre en un corto espacio, en una corta distancia, es difícil hacer el diagnóstico electromiográficamente o por conducción nerviosa. Baxter en 6 años pudo operar 34 casos en 26 pacientes y todos con muy buen éxito. Esto fue publicado en el Foot and Ankle International en 1984. Sin embargo, en el mundo continuaba
en la creencia y la posibilidad de que había otros factores, como es la fascia plantar. Y entonces, ya para 1989, compañeros y amigos del doctor Baxter diseñaron el tratamiento racional del dolor crónico de talón. Entonces ellos liberan la primera rama del nervio plantar lateral. En ese momento liberan y hacen una resección parcial de la fascia plantar, y como está ahí el osteofito o el espolón calcáneo, también se reseca este. Y a esto se le conoce como el tratamiento racional del dolor crónico de talón, y todas las posibilidades que causan dolor pues se tratan de resolver. No debemos de olvidar la neuritis de Baxter en el momento del diagnóstico y tratamiento del dolor crónico de los talones. Y el tratamiento es exactamente igual como si estuviésemos pensando para la fascitis plantar. El tratamiento se inicia en forma conservadora y el tratamiento quirúrgico se deja solamente para la talalgia recalcitrante. Muchas gracias. Hola, buen día. Los saluda el doctor Jaime Ortiz Garza desde Monterrey, Nuevo León. Hablaré acerca de tendinopatía insercional del Aquiles. Se trata de una entesopatía distal que ocurre en un grupo heterogéneo de personas. Ocurre en atletas, generalmente jóvenes, o en adultos mayores. Su fisiopatología es poco clara, pero se acepta que en un tendón no sinovializado, sometido a fuerzas de tracción constante y pobremente vascularizado, sufre fenómenos de degeneración e inflamación que se convierten en un círculo vicioso y que presenta tres componentes claves. Una enfermedad propia del tendón, lo cual conlleva aparición de síntomas en el mismo, en la bursa retrocalcánea y asociado a exostosis en forma de calcificaciones aisladas o como una masa ósea definida, como lo es la deformidad de Haglund. Su cuadro clínico habitual es un dolor a la flexión plantar activa, especialmente en actividades de alta demanda alrededor del tendón de Aquiles, y a la aparición de un abultamiento comúnmente posterolateral que puede ser muy molesto con el uso del calzado. El estudio inicial con radiografías nos permite ver calcificaciones en la sustancia del tendón o en la inserción misma del tendón de Aquiles. También podemos realizar algunas mediciones para delimitar el calcáneo normal y las calcificaciones o prominencias. Así lo ilustran el ángulo de Fowler o las líneas paralelas de Pablo, siendo que cuando este ángulo es mayor de 75 grados o la línea paralela superior representan, por tanto, un excedente en la masa ósea del calcáneo y por lo tanto un tejido anormal. Nuestra exploración por métodos de imagen puede ser ampliada con el uso de la resonancia magnética y el ultrasonido, con las ventajas ya todas conocidas por todos nosotros. La clasificación de Nicholson nos ayuda a estudiar este tipo de lesiones por medio de la resonancia magnética. Además, tiene un alto valor predictivo, siendo las tipo 2 y tipo 3 aquellas que no funcionará el tratamiento conservador. Las opciones de tratamiento que tenemos son alternativas conservadoras y quirúrgicas. Las alternativas de tratamiento conservador incluyen los estiramientos, el uso de férulas nocturna, las ondas de choque, las infiltraciones y algunas modificaciones en el uso del calzado. Por su parte, el tratamiento quirúrgico incluye la desbridación y descompresión de manera abierta o por mínima invasión, o las transferencias tendinosas por medio de métodos abiertos o endoscópicos. Asimismo, la liberación de los gastrocnemios. Tradicionalmente, el uso de los ejercicios excéntricos, como ilustra la figura superior, en donde existía un aumento de la dorsiflexión y a partir de ahí el uso de una contracción, demostraba una efectividad menor del 30%. Posteriormente cambió que esta contracción a partir de la posición plantígrada favorece una contracción más bien del tipo isométrico y aumenta su efectividad hasta en un 70% de posibilidades de mejoría. Las infiltraciones tienen un papel controversial y con poco nivel de evidencia, incluso con el uso de algunas sustancias esclerosantes como el polidocanol, en donde incluso hay algunos reportes de casos de ruptura. Los esteroides, por su parte, también favorecen el riesgo de una degeneración y ruptura si se infiltran directamente en el tendón, siendo útiles solamente para la infiltración de la bursa y teniendo cuidado de no infiltrar
la masa tendinosa. Por su parte, la endoscopía y la transferencia del FHL tienen un papel importante. Como he comentado previamente y como es el caso de este video, se trata de una transferencia del FHL por medio endoscópico. Aquí podemos observar el FHL por debajo del sustentáculum tali, en donde estamos observando una pinza de Scorpion para la sujeción con una sutura y posteriormente cortarlo con una tijera de artroscopía. Obtenemos esta masa tendinosa y la insertamos en el espacio preaquilio previo a la introducción de una aguja guía y la introducción de un tornillo de biotenodesis. En estudios se ha encontrado que no hay diferencias significativas en cuanto a dolor, función o satisfacción. Sin embargo, sí existe una mejoría en cuanto a la fuerza. Y aquí es donde surge la pregunta si será particularmente importante con un corte arbitrario en pacientes por encima de los 50 años. La endoscopía nos favorece una menor tasa de complicaciones cutáneas, sin embargo es difícil a veces de calcular la remoción del hueso, que durante haciendo la calcaneoplastía saber qué tanto va a ser suficiente y es útil en algunos casos de algunas bursectomías. Por su parte, el esbriamiento y la descompresión constituye el gol estándar del tratamiento de esta patología. La intención es remover el tendón degenerado, la bursa, el hueso excedente y con el reto de conservar la inserción aquilea. Existen descritos múltiples abordajes. El más convencional, el que realizo mayormente, es aquel en la línea media del tendón, el cual nos permite fácilmente, dada la excelente visualización que se obtiene a través de este. Están descritos también los abordajes de Cincinnati, que se obtiene un buen detalle cosmético, y el abordaje paraquilio, principalmente lateral, estos dos últimos con el riesgo de lesión del nervio sural, y particularmente el paraquilio lateral yo lo he abandonado por la dificultad de la visión y el riesgo de un corte asimétrico que no favorezca la reconstrucción de esta tendinopatía insercional. Los resultados de esta desbridación en general son buenos, encontrando en promedio altas tasas en escalas funcionales, en la satisfacción del paciente, en las mejorías de las escalas visuales análogas y los retornos a la actividad deportiva, así como el autorreporte de la función, obteniéndose grados de recomendación tipo B y reconociéndose complicaciones frecuentes como las cutáneas o las lesiones neurológicas, como mencionaba anteriormente. No podemos olvidar el riesgo que implica la desinserción asociada del tendón de Aquiles a través de este desbridamiento amplio. Existen estudios en donde se decide la reinserción con anclas cuando esta desinserción es mayor del 50% e incluso aumentarlo con el flexor hallucis longus, obteniéndose escalas funcionales con mejorías importantes. Y en este mismo sentido, hay reportes muy interesantes como este de Wagner y Gould en 2006, en donde, habiendo realizado reparaciones con anclas y adicionado colgajos Bellier para disminuir la tensión en la inserción del tendón, se encontraron que en el grupo de los pacientes en donde hubo desinserciones de más del 50% de la masa tendinósea, se encontraron insatisfacciones de hasta cerca del 20% de los pacientes. Es por eso, y ante el conocimiento de la patología de la inserción del manguito rotador y el conocimiento de estos estudios comparativos en función de las suturas transósea, de anclas de una sola fila y de dos filas, en donde se observa una mayor área de contacto en la doble fila con respecto a las suturas transóseas y a las suturas de una sola fila, que se ha preferido la utilización de una doble fila en esta misma patología. Y se ha demostrado en estudios biomecánicos que la inserción con anclas de doble fila en el footprint del Aquiles está relacionado con una mayor área de inserción y un menor desplazamiento que con respecto a la fila sencilla, y que las fallas están asociadas principalmente al desplazamiento de la sutura en el tendón sin haber encontrado ningún pull-out del ancla del hueso. Finalmente, con este caso pretendo ilustrar que un masculino de 60 años que padece hipertensión arterial sistémica controlada, que se presenta a la consulta con un dolor insercional refractario a manejo médico y rehabilitación, y que encontramos en sus radiografías estas calcificaciones a nivel insercional y esta excrescencia ósea en el borde superior del cuerpo del calcáneo, y que encontramos un aumento de la masa tendinosa, la presencia de una bursa retrocalcánea
y un engrosamiento del tendón en su nivel insercional, y en el cual decido la realización a través de un abordaje dorsal, de una exostectomía para hacer una calcaneoplastía abundante, y como podemos observar en esa imagen transoperatoria, la disminución de esta excrescencia ósea. Posteriormente, realizar la inserción de una fila proximal de anclas y el pasaje de las suturas transtendón, que dicho sea de paso son suturas tipo banda y no solamente un hilo, y con la posterior reinserción a través de una fila distal sin nudos, lo cual quita la interferencia y la posibilidad de un aflojamiento de las mismas y un aumento de la posibilidad de éxito del procedimiento. Por lo cual, creo que como mensaje para llevar a casa, a pesar de que fisiopatológicamente es poco entendida, entendemos y hay un consenso en donde hay una gran aceptación por iniciar el tratamiento conservador, principalmente a través de la recomendación grado B que nos ofrecen los ejercicios excéntricos y la rehabilitación, y abandonando algunos grados de recomendación insuficientes como son las infiltraciones y las modificaciones en el uso del calzado, y que las alternativas de tratamiento quirúrgico con mejor grado de recomendación son aquellas que incluyen la desbridación y la descompresión, y que las aumentaciones del FHL, la endoscopía y la liberación del gastrocnemio medial representan también grados de recomendación actualmente insuficientes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación vamos a discutir las secuelas que origina una malunión del calcáneo posterior a fracturas. El objetivo de esta presentación es mostrar que la malunión del calcáneo produce una alteración funcional de la extremidad comprometida y que por lo tanto siempre requiere un manejo quirúrgico reconstructivo. Las fracturas del calcáneo son lesiones secundarias a trauma de alta energía que como consecuencia producen un aplastamiento y acortamiento de la estructura ósea en el plano sagital, un ensanchamiento en el plano coronal y una deformidad angular en el plano axial. Estas condiciones hacen que la reducción anatómica o cercana a esta sea fundamental para reducir el riesgo de secuelas. El abandono del tratamiento, la elección de manejo incorrecta o la pobre reducción y osteosíntesis de estas fracturas dan origen a la mala unión del calcáneo, situación que de no ser corregida ocasionará una disfunción de la marcha y un dolor crónico discapacitante. La consolidación viciosa del calcáneo y especialmente las fracturas que comprometen la faceta posterior de la articulación subtalar hacen que el talo pierda su soporte posterior y el cuerpo del mismo colapsa, haciendo que el eje se horizontalice y llegue a ser paralelo al piso. Esta condición se manifiesta en el tobillo como un pinzamiento anterior mixto con dolor en esta zona. El aplastamiento de la tuberosidad posterior hace que la inserción del Aquiles ascienda y que el brazo de palanca del tríceps sural se acorte, perdiéndose la potencia plantiflexora. El compromiso articular de la faceta posterior ocasiona una artrosis postraumática de la articulación subtalar, alterando la biomecánica de la marcha en la fase de apoyo. La fractura de la pared lateral asociada al desplazamiento subfibular ocasiona un pinzamiento óseo entre la punta del peroné y el calcáneo, haciendo que se atrapen los tendones peroneos en su recorrido inframaleolar. Esto, además del dolor por la tendinitis, produce una limitación para la eversión activa del retropié. El bloqueo por el pinzamiento lateral asociado a la dirección de la fuerza que causa la fractura hacen que el talón se deforme usualmente en varo, aunque ocasionalmente y dependiendo de los trazos de fractura puede observarse una deformidad angular en valgo. La deformidad estructural del retropié hace que el talo se incline proporcionalmente, ocasionando un tilt talar y un pinzamiento tibio-astragalino. Swift y Ramelt proponen una clasificación que, además de hacer una descripción de las secuelas, contribuye a la toma de decisiones terapéuticas. El tipo 1 se refiere a la artrosis subtalar sin deformidad en el plano axial, el tipo 2 a la deformidad en varo o valgo de la tuberosidad posterior, el 3 al colapso por aplastamiento, el 4 al ascenso de la tuberosidad postero-superior y el 5 al tilt talar y a la horizontalización del talo con pinzamiento del tobillo. Stephens y Sanders proponen una clasificación de 3 estadios en la que la mayor importancia se atribuye a las secuelas que ocasiona el desplazamiento de la pared lateral.
La tipo 1 corresponde a la exostosis lateral con pinzamiento subfibular. La 2 adiciona la artrosis subtalar y la deformidad en varo de hasta 10 grados. Y la 3 al ensanchamiento de la pared lateral, artrosis subtalar, pinzamiento subfibular y deformidad en varo mayor a 10 grados. Expuesto lo anterior, ¿vale la pena entonces el esfuerzo para corregir la malunión? En mi concepto la respuesta es siempre afirmativa y está indicada cuando las secuelas ocasionan un varo mayor de 5 grados, un valgo mayor de 10 grados, ensanchamiento mayor a 1 centímetro, pinzamiento calcáneo fibular, pie plano postraumático y compromiso de tejidos blandos que produzcan imbalance y dolor crónico. Las imágenes de radiografía convencional son indispensables, pero en estos casos la tomografía axial computarizada facilita el planeamiento prequirúrgico, además de hacer evidente trazos de fractura o condiciones articulares que pueden pasar inadvertidas en una radiografía simple. Cada caso en particular debe abordarse según las características de la secuela. La gran mayoría de las fracturas de alta energía producen un ensanchamiento de la pared lateral y la exostosis debe resecarse. Para asegurar una descompresión suficiente, el corte de la prominencia ósea debe llegar hasta el nivel de una línea que se prolonga a través de la pared lateral del talo. La artrodesis subtalar in situ está indicada en presencia de artrosis de la faceta posterior sin otra deformidad mayor. Esto significa en estadios Stephens y Sanders 2 y Swift y Ramelt 1. La artrodesis subtalar distractora se indica en artrosis subastragalina asociada al colapso de la tuberosidad posterior y pinzamiento anterior del tobillo. Esto significa estadios Stephens 2 y Swift 3. La osteotomía del calcáneo para corregir la deformidad angular está indicada en presencia de varo mayor de 5 grados y valgo mayor de 10 grados, teniendo en cuenta el potencial compensatorio del tendón tibial posterior y los tendones peroneos. Se compensa mejor el valgo que el varo por el mayor rango de movimiento en inversión comparado con la eversión. En muchos casos, las deformidades postraumáticas son complejas y multiplanares, lo que obliga a combinar los diferentes procedimientos para lograr la alineación funcional. Quiero compartirles algunos casos clínicos. Este es un paciente de 23 años con una malunión del calcáneo luego de ser intervenido quirúrgicamente por una fractura compleja. Se evidencia una pobre reducción, persistencia del colapso de la tuberosidad posterior, horizontalización del talo, un pinzamiento anterior y con relación al implante se observa que la rama principal de la placa fue moldeada para acoplarse al hueso, lo cual asegura mantener la deformidad en varo. Se decide hacer un abordaje iterativo para el retiro del material de osteosíntesis, se accede a la articulación subtalar por vía lateral, se modela un aloinjerto trapezoidal de base ancha posterior y medial para corregir la horizontalización del talo y el varo del retropié con este resultado postquirúrgico. Este es un paciente de 35 años de edad, tiene una fractura inveterada del calcáneo con estas características que observan en la radiografía convencional y en la tomografía axial computarizada. Se opta por un abordaje posterolateral, se expone la articulación subtalar y se hace una distracción y desbridamiento de la articulación subastragalina hasta conseguir unas superficies con sangrado activo. Se reseca la pared lateral para hacer la descompresión subfibular, se interpone un injerto trapezoidal para una artrodesis subtalar distractora y se fija transitoriamente con 2 agujas lisas. Se hace control fluoroscópico para comprobar la recuperación de las proporciones anatómicas y se hace una fijación definitiva con 2 tornillos canulados. El siguiente es un caso de un paciente de 23 años con secuelas de fractura del calcáneo, un pinzamiento lateral, varo del retropié y además tenía unos síntomas neuropáticos asociados a una compresión de las ramas terminales del tibial posterior por una exostosis residual medial. Se practica abordaje lateral por el cual se reseca la pared lateral,
Se adiciona un abordaje medial por el cual se reseca la exostosis medial y se liberan las ramas terminales del nervio tibial posterior, y se complementa la reconstrucción con una osteotomía valguizante del calcáneo fijada de manera retrógrada. El control fluoroscópico confirma la recuperación del eje mecánico del retropié y se fija definitivamente la tuberosidad posterior. En conclusión, la mala unión del calcáneo genera múltiples alteraciones mecánicas y funcionales que ameritan el esfuerzo terapéutico para su reconstrucción. La técnica reconstructiva dependerá del tipo de deformidad, pero el objetivo común es mejorar los síntomas y la función de la extremidad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Primero que nada quisiera agradecer la invitación para participar en este importante congreso. Yo soy la doctora Ana Cristina King Martínez, trabajo en el Hospital Dr. Manuel Gea González y en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Vamos a platicar un poco sobre las fracturas de calcáneo. En cuanto a la epidemiología de estas fracturas, tenemos que es aproximadamente el 2% de todas las fracturas en el cuerpo. 75% de estas fracturas son intraarticulares y es más frecuente que estas fracturas se presenten en los hombres, después de un traumatismo de alta energía. Tenemos nuestra clasificación de Sanders, la cual nos ayuda a poder estratificar nuestra fractura, dependiendo del número de fragmentos que presente nuestro calcáneo. Esto nos ayuda a poder planear nuestro tratamiento, nuestro abordaje y poder dar pronóstico a nuestro paciente. En cuanto a las opciones de manejo, sabemos que contamos principalmente con el manejo conservador, el manejo quirúrgico y algunos procedimientos artroscópicos. Nuestra primera opción es el tratamiento conservador. ¿Cuándo vamos a escoger este tratamiento? Hay dos tipos de pacientes, en los que tenemos fracturas no desplazadas, en las cuales el calcáneo no esté ensanchado, o bien en los pacientes que tenemos fracturas multifragmentarias, en los cuales sabemos que no vamos a poderles ofrecer una mejoría real para este tipo de fracturas. También en los pacientes que tenemos problemas cutáneos y que sabemos que podemos tener más complicaciones que beneficios con la cirugía, serían nuestros candidatos a este tipo de tratamiento. El tratamiento se basa en una inmovilización prolongada, que es alrededor de las 10 semanas, y un apoyo diferido de 12 a 16 semanas. Esto nos retrasa importantemente el retorno del paciente al trabajo y muchas veces después de este tipo de tratamiento tenemos una dificultad del paciente para utilizar un calzado normal. Pero si bien es cierto, este tipo de tratamiento nos limita mucho las complicaciones que presentamos con los abordajes quirúrgicos en este tipo de fracturas. Ahora, el tratamiento quirúrgico. Tenemos un retorno más rápido del paciente a su trabajo. Podemos usar un zapato convencional y tenemos menor riesgo de tener dolor a la deambulación prolongada después de un seguimiento largo. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son básicamente mejorar la superficie subtalar y corregir el ensanchamiento de calcáneo, como podemos ver en estas dos fotografías. Las complicaciones se encuentran bastante seguido en este tipo de pacientes y se basan sobre todo en el riesgo de necrosis de la piel que nos lleva a infecciones, y los problemas cutáneos están debidos a un edema excesivo que tienen los pacientes en esta zona después de esta fractura que es causada por una alta energía. Si la reducción es poco anatómica, entonces nuestros pacientes además van a presentar una artrosis temprana que nos puede llevar a una artrodesis y a un dolor posquirúrgico. Ahora, muchas veces tenemos una incongruencia radiográfica. Esto es que pese a que veamos una adecuada reducción en las radiografías, podemos tener un dolor en nuestro paciente y necesitar algún otro tratamiento para poder aliviar este dolor, ¿sí? Y muchas veces este otro tratamiento es una artrodesis. ¿Qué queremos lograr con nuestro tratamiento quirúrgico? Queremos regresar rápidamente a nuestro paciente y que pueda realizar las actividades que habitualmente realizaba antes de la fractura. Necesitamos adelgazar ese calcáneo que se ensanchó con la fractura, necesitamos regresarle su longitud, recuperar la alineación y la altura, y tenemos que drenar también el hematoma, lo que nos lleva a mejorarle el estado de la piel. Debemos de prevenir el edema que pudiera presentar nuestro paciente en el posquirúrgico, por lo que las opciones de utilizar sistemas de presión negativa en un posquirúrgico de una reducción abierta pueden ser bastante acertadas.
Tenemos que pensar también en las técnicas de mínima invasión para este tipo de cirugía. Tenemos dos vertientes de cuándo realizar el tratamiento quirúrgico. Bien, una es hacerlo muy tempranamente en las primeras 24 a 48 horas y utilizar sobre todo abordajes de mínima invasión con el drenaje del hematoma. También tenemos otro grupo de pacientes en el cual vamos a hacer una cirugía más bien tardía, de 14 a 21 días, para que mejoren las condiciones locales de la fractura y podamos tener menos complicaciones cutáneas. Los estudios dicen que con los tratamientos quirúrgicos, los pacientes tienen un retorno a las actividades prelesional mejor que cuando hacemos un tratamiento conservador. Regresan más rápido al trabajo, tienen una mejor puntuación en los cuestionarios FS36 y tienen una mejor movilidad subtalar. Los pacientes que se hayan operado tienen un mejor pronóstico funcional cuando podemos recuperar los ángulos del calcáneo, ¿sí? Pueden caminar durante más tiempo sin dolor contra los que no hayamos operado. Esto es, los pacientes que operamos pueden caminar hasta 4 kilómetros en general sin dolor y los pacientes que no operamos alrededor de 1 kilómetro. Sin embargo, los pacientes que operamos no mejoran en los cuestionarios mentales. Esto se piensa que es debido a las complicaciones que pueden presentar los pacientes posterior a las cirugías. Esto es porque el 54% de los pacientes que operamos en cualquiera de nuestras manos pueden presentar complicaciones. Hay que valorar el riesgo de la cirugía en los pacientes que presenten comorbilidades, principalmente en los pacientes que tienen diabetes mellitus, problemas vasculares, que son fumadores o que tienen ya lesiones dérmicas en el momento que vamos a realizar la cirugía. Ambos grupos sabemos que tienen mal pronóstico cuando realizan trabajos pesados y podemos regresarlos al uso de su zapato convencional mejor si logramos una adecuada alineación del calcáneo. Las opciones quirúrgicas son la reducción abierta tradicional, la colocación de placas, la fijación percutánea, en el cual en general utilizamos tornillos canulados, vamos a drenar el hematoma y vamos a lograr mediante la tracción la adecuada reducción de los fragmentos. También tenemos el clavo centromedular de calcáneo, que nos puede servir tanto para hacer la reducción o hacer la artrodesis primaria si así lo decidimos. Tenemos a la artroscopía como uno de nuestros armamentos para las fracturas del calcáneo. La artroscopía nos puede auxiliar para realizar la reducción más anatómica, o bien podemos realizar una artroscopía posterior a la cirugía para resolver algunos problemas de dolor postquirúrgico. La artroscopía puede ser tanto con vista posterior como con una vista subtalar, y aquí vemos dos imágenes de cómo podemos ver esta articulación mediante los dos abordajes. Ha habido algunos estudios del control artroscópico posterior a la reducción de las fracturas y vemos que es mejor la reducción cuando hicimos un control artroscópico que cuando nos basamos únicamente en el control fluoroscópico. La artroscopía nos puede ayudar a mejorar la reducción de estos fragmentos, sin embargo no es una cirugía sencilla hacer las dos cosas, tanto la reducción como la artroscopía en el mismo momento, pero sí podemos utilizarla en el postquirúrgico cuando el paciente tiene dolor para quitar adhesiones, quitar cuerpos libres y en general los pacientes presentan hasta en el 80% mejoría de la sintomatología que puede retrasar una artrodesis. Ahora, la artrodesis puede ser un tratamiento secundario en el caso de artrosis o bien puede ser un tratamiento primario en algunos de los pacientes. Tampoco es una cirugía fácil de realizar, ya que necesitamos primero realizar una reducción de las fracturas para lograr un mejor pronóstico en cuanto a nuestra artrodesis. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos realizar esta artrodesis en el caso de las fracturas. Como conclusión, tenemos que no hay una diferencia en la percepción de la enfermedad entre los pacientes operados y no operados en un año de seguimiento. Pero cuando seguimos a estos pacientes después de 8 o 12 años, los resultados son mejores en el grupo de los pacientes operados que en los no operados. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay más complicaciones en el grupo de los operados, principalmente en aquellos que tienen comorbilidades que ya mencionamos. Y debemos tomar en cuenta que podemos pensar en la artroscopía cuando nuestro paciente tiene dolor posterior a una fractura de calcáneo antes de pensar en la artrodesis. Muchas gracias por su atención y nuevamente agradezco la invitación.
Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes, profesores, por su apoyo para la realización de este primer encuentro de FEMECOT internacional. Sabemos que ha sido pesado, ha sido difícil estar atentos todos a las pláticas, pero vamos a iniciar con una serie de preguntas para ir contestando algunas dudas de nuestro auditorio y lo vamos a hacer por orden de aparición. Lo primero es sobre el primer tema, talalgias crónicas. Sobre talalgias crónicas, ¿qué estudios pedirían para descartar algún otro padecimiento como el que nos explicó el doctor Arnaud? Y antes de pensar en una cirugía, ¿cuánto tiempo darían de tratamiento? Doctor Arnaud. Sí, cómo no. El tiempo que se pone para operar a un paciente realmente es difícil establecerlo, ¿verdad? Cuando normalmente decimos no menos de 6 meses, no menos de 10 meses, no menos de un año, es arbitrario. Realmente el tiempo va relacionado a la sintomatología del paciente. Si inicialmente comenzamos con analgésicos, antiinflamatorios, ejercicios, ondas de choque, todas las infiltraciones, todo lo que ya conocemos, y el paciente continúa con dolor, con dolor, con dolor, la cirugía está destinada nada más al paciente con el dolor recalcitrante, ¿verdad? Aquel que no se quita a pesar del tratamiento. Podemos escoger de toda la gama de tratamientos que tenemos, el que quieran, pero si es bien llevado y no se quita, es muy posible que el paciente termine en una cirugía, exclusivamente para el dolor recalcitrante que no cede al tratamiento conservador. Ya sabemos que más del 92% de los pacientes se va a quitar la sintomatología. El resto es el que probablemente termine en cirugía. Jaime. En relación a pedir estudios, yo creo que hay una parte muy importante en donde yo no suelo pedirlos, a menos que empiece a encontrar algunos datos asociados. Por ejemplo, patología del nervio de Baxter o de un síndrome del túnel calcáneo. Si encuentro deformidades importantes que tengan que ver en la participación y particularmente si encuentro patología intravósea asociada, ¿no? O sea, cuando toco el resto del calcáneo y lo encuentro adolorido a la aprehensión, es cuando más suelo pedir resonancias para valorar eso. Coincido totalmente en lo que dice el doctor Arnaud, que el tiempo del tratamiento quirúrgico es muy variable. Por ahí, con lo que suelo indicar un poquito más fácil el tratamiento quirúrgico son las fallas a la resolución de los síntomas relacionados con el imbalance de tejidos blandos, particularmente los síntomas matutinos. Y claramente cuando son los síntomas neuropáticos asociados principalmente a neuropatías por atrapamiento. Doctor Santiago, ¿qué opina? Hola, buenas noches. Buenas La noches. verdad es que estudios adicionales realmente generalmente no son necesarios. Hay algunas patologías de deformidades del retropié. Debemos recordar que las deformidades en varo valgo del retropié eventualmente se asocian un poco más con sintomatología compresiva de las ramas terminales del tibial posterior. En algunos términos y especialmente legales, si consideramos que hay algún atrapamiento nervioso, pues es importante tener una electromiografía con neuroconducción, sabiendo también que muchas veces encontramos falsos negativos y que eso no necesariamente contraindica un tratamiento conservador o quirúrgico. También debemos recordar que la patología de la talalgia no requiere normalmente de un tratamiento quirúrgico, es exótico llegar a esas instancias, y la idea del tratamiento quirúrgico muchas veces lo que trata de hacer es de mejorar el dolor neuropático por el atrapamiento nervioso más incluso que la patología por la retracción de la fascia.
puesto que la patología de retracción, tanto del tríceps ural como de la fascia plantar, mejora si hacemos una buena educación del paciente. Por lo demás, estoy de acuerdo pues con mis colegas en que el tiempo es difícil de establecer. Generalmente llegamos a una decisión quirúrgica cuando hemos agotado todos los recursos y el paciente ha tenido una educación adecuada y ha cumplido con todas las tareas que se le han propuesto. En este caso podríamos considerar la alternativa quirúrgica. Gracias. Cristi, ¿qué opinas? Gracias. ¿Qué tal? Yo coincido completamente con lo que han dicho. Creo que hay pocos estudios, además de una muy buena exploración física. Yo creo que ahí esto es fundamental. Tenemos que ver, tocar cómo está este paciente para podernos dar una idea de qué vamos a hacer y tener muy en mente esto de los estudios de neuroconducción. Muchas veces salen falsos negativos y a veces nos puede hasta jugar en contra pedir estos estudios, ¿no? Con el paciente. Cuando el paciente veamos que realmente ha seguido nuestro tratamiento conservador y no ha tenido una mejoría, yo creo que ese es el momento de indicar una cirugía, no antes, ¿no? Por ahí nos mandaron una pregunta en donde nos decían que en ocasiones han hecho liberaciones, yo creo que percutáneas de la fascia plantar y que al llevarse el nervio se les quita el dolor. ¿Ustedes qué opinan? Yo he visto incluso a veces lo contrario. Pacientes que inician un tratamiento quirúrgico, que les hacen un tratamiento quirúrgico y al contrario, la estimulación de la rama plantar inician con un dolor mayor incluso que el que tenían previo a la cirugía. ¿Qué opinan? Doctor Arnau. Yo lo he visto en repetidas ocasiones porque donde meten la broca y da vueltas, seguramente el nervio se enreda y hay pacientes e ingresan al quirófano para resección de la fascia plantar o resección del espolón, pero está tan cerca ahí la rama del nervio que lo enredan y termina con un dolor tremendo. Lo he visto en repetidas ocasiones. Yo prefiero definitivamente hacerlo abierto y las veces que lo he visto con mucho dolor en pacientes que lo hicieron percutáneamente, yo pienso que es porque se enredó, hacen un neuroma y el dolor es peor que previo al procedimiento que fueron sometidos. Yo creo que la persona que por ahí nos mandó la pregunta ha tenido muchísima suerte, al que dice que liberó el nervio al mismo tiempo de meter algún objeto y percutáneamente al llevárselo lo liberó. Pero lo que más hemos visto, no sé, Cristi, tú que haces más mínima invasiva, no sé qué has visto. Digo, yo hago mínima invasiva, pero como decía el doctor Guerrero, la verdad es que los tratamientos de este tipo son un poco exóticos, ¿no? No es que, yo creo que no hay nadie que tenga mucha experiencia en estos y si hay, es que estás exagerando a lo mejor probablemente tu indicación, ¿no? Pero creo que si el problema es un problema nervioso, no puedes tratarlo resecando el espolón o la fascia, ¿no? Y no puedes liberar el nervio mediante un procedimiento probablemente percutáneo, que lo puedas cortar. Bueno, la verdad es que la técnica está hecha para que lo evites, ¿no? Entonces, algo estás haciendo en tu técnica que no está bien hecho. Entonces, no creo que sea, o sea, una indicación percutánea en la liberación del nervio, creo que no la tenemos, ¿no? Para esto. Jaime, nos preguntan que qué opinas de la proloterapia para el tratamiento pues, de las tendinopatías. De las tendinopatías insercionales. Yo no lo hago, no lo he hecho. Creo que por otro lado hay una falta de estudios comparativos contra el gold estándar, aunque es cierto que lo que busca a través de las inyecciones de dextrosa y estos materiales irritantes es favorecer una reacción inflamatoria que a través de la cual trate de mejorar el conflicto que tiene con la entesis. Estoy así, ¿no? Entre que no lo hago y no estoy seguro de hacerlo simplemente porque no me encuentro literatura que lo sustente comparándolo contra el gold estándar, no tanto del gold estándar del tratamiento conservador como del tratamiento quirúrgico. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre esto? No. Para la tendinopatía del Aquiles, ¿abierta o artroscópica? ¿Alguien tiene una opinión, doctor Santiago? Depende mucho de lo que nos estamos enfrentando.
el diámetro del tendón es una medida que tenemos que tener en cuenta y está absolutamente comprobado que cualquier patología mayor al 50% tiene un riesgo importante de ruptura. En estos casos yo prefiero hacer técnicas abiertas y desbridar el tejido que está enfermo y reinsertar. Yo utilizo la técnica que Jaime nos mostraba con doble fila y con fiber tape. Me parece que es importante quitar el origen de la tendinopatía, que es la prominencia de la tuberosidad posterior-superior, y en estos casos incluir también la reflexión de la bursa, que en la mayoría de los casos es parte importante de la sintomatología. La técnica endoscópica es una técnica que ayuda básicamente cuando tenemos la posibilidad de hacer una transferencia del flexor hallucis longus. Es una técnica que da buenos resultados, pero en pacientes jóvenes y activos prefiero la técnica abierta. Okay, pues muchísimas gracias. Les damos las gracias a todos por cuestiones de tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco muchísimo su participación y pues estamos a sus órdenes, doctor Santiago. Esperamos verlo por aquí mucho más. Un honor para mí. Jaime, saludos. Te mandan saludar también por el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. También a usted. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias, saludos. Hasta luego. Muy bien.